Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de las clases de palabras. Entre ellas veremos el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Los sustantivos denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición, personas, animales, cosas reales o imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades o sucesos. Los sustantivos se subdividen en sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes también pueden denominarse nombres comunes o apelativos. Se utilizan para nombrar a todos los individuos de una clase, es decir, a personas, animales o cosas. En los siguientes ejemplos veremos algunos de ellos: gato, casa, zapatos. Los sustantivos propios son los que permiten distinguir al ser o elemento que nombra entre todos los de su misma especie. Por ejemplo, Teresa sería el nombre para distinguirla entre el número de mujeres. Colombia para distinguirla entre el conjunto general de países. María y Efraín solamente indican cómo se llaman cada uno de ellos, no da a conocer sus rasgos particulares o sus propiedades constitutivas. Los sustantivos propios siempre empiezan con letra mayúscula. El adjetivo son aquellas palabras que denotan cualidades o propiedades de personas, animales o cosas. El adjetivo es una clase de palabras que modifica al sustantivo. Como lo vemos en el siguiente ejemplo, en la oración, el carro de mi papá es rojo. El adjetivo indica el color del sustantivo carro. Los adjetivos se clasifican en adjetivo calificativo, adjetivo demostrativo, adjetivo posesivo y adjetivos numerales. Los adjetivos calificativos son los que indican una cualidad del sustantivo o indican cómo es este, es decir, sus cualidades, su color, su tamaño, entre otros. En el ejemplo observamos: el hombre está enojado. El adjetivo demostrativo es el que nos indica proximidad o lejanía en relación con la persona que se está expresando, es decir, da a entender la ubicación espacial del objeto al que se está refiriendo. Entre ellos están esos, esas, esa, esta, estas, aquellas, aquel, entre otras. Como lo observamos en el ejemplo, en la oración, ese barco está en el agua. Adjetivos posesivos son los que indican pertenencia o posesión del objeto al que se refiere quien lo está expresando. Los más comunes son mi, tú, tuya, tuyo, nuestro, nuestras, entre otros. En el ejemplo observamos en la oración, las flores son nuestras. Y por último tenemos los adjetivos numerales.
Estos son los que nos sirven para indicar un número determinado. A su vez, se subdividen en numerales cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos e indefinidos. En el ejemplo observamos en la oración los estudiantes del grado quinto. El verbo es la palabra que puede indicar una acción, por ejemplo, correr. La conjugación del verbo es el conjunto de las formas del verbo resultantes de combinar el lexema con las diferentes desinencias. Comprende los verbos que en infinitivo terminan en ar, ir. Por ejemplo, trabajar, comer, reír. Los accidentes gramaticales son los diferentes significados que las desinencias le aportan al verbo. Tales accidentes ocurren según el número, si es en singular o en plural. Por ejemplo, llegó, llegaron. Según la persona, si es en primera, segunda o tercera persona. Cada una tanto en singular como en plural. Por ejemplo, yo sueño es la primera persona del singular. Nosotros soñamos es la primera persona del plural. Según el tiempo, puede ser en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, estudiaba, estudió, estudiarán. Y según el modo, indicativo, llegó temprano. Subjuntivo, quisiera llegar temprano. Imperativo, llegue temprano. Las formas no personales del verbo, es decir, si es en infinitivo, en gerundio o en participio. El infinitivo es el nombre del verbo sin conjugar, por ejemplo, comer, jugar, entre otros. El gerundio es cuando el verbo funciona a manera de adverbio. Ando, yendo, endo. Por ejemplo, caminando, corriendo, etc. O en participio. Es cuando el verbo funciona a manera de adjetivo. Ado, edo, ido. Por ejemplo, llegado, construido. Las clases de verbos pueden ser auxiliares, defectivos, incompletos, regulares o irregulares. Los auxiliares son aquellos que se unen a las formas no personales de otros verbos para ayudarles a formar su significado. Los más comunes son el verbo haber y el verbo ser. El verbo haber, que unido al participio de otros verbos, contribuye a la formación de tiempos compuestos. Por ejemplo, María ha terminado su trabajo. El verbo ser, que unido al participio de otros verbos, contribuye a formar la voz pasiva o aquella en la que el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. Por ejemplo, América fue invadida por los españoles. Los verbos defectivos o incompletos son los que en su conjugación no contienen todas las formas verbales. Por ejemplo, al conjugar el verbo ocurrir, no puede hacerse en primera persona del singular, es decir, ocurrí. Solo se hace correctamente en expresiones como ocurre y ocurrió. En otros casos, se trata de verbos que se utilizan sin sujeto o sin quien realice la acción verbal de manera explícita. Son verbos como nevar, tronar y llover. Los verbos regulares
son aquellos que al conjugarse mantienen sin modificación su raíz o lexema y mantienen en sus desinencias un sentido de uniformidad. Algunos ejemplos son cantar, temer, partir. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarlos no mantienen inmodificable la raíz o lexema de su infinitivo, a la vez que sufren grandes alteraciones en su desinencia. Por ejemplo, el verbo contar cambia su raíz cont por la forma cuent, al ser conjugado en primera persona del singular del presente, es decir, queda cuento. El adverbio son aquellas palabras que modifican los verbos, adjetivos y a otros adverbios con el fin de indicar circunstancias de tiempo, de afirmación, de cantidad, de modo, de negación, de interrogación o de lugar. De tiempo. Indican el momento en que sucede la acción. Ya, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, nunca, siempre, jamás, ahora. En el ejemplo observamos en la oración, siempre serás mi mejor amigo. El adverbio es siempre. De afirmación. Expresan certeza sobre la acción. Sí quiero, verdaderamente, tenía razón, efectivamente, es cierto. En el ejemplo observamos en la oración, tenía razón, es mejor solo que mal acompañado. El adverbio es la expresión tenía razón. De cantidad. Indican la cantidad implicada en la acción. Muy, más, poco, bastante, demasiado, menos, mucho, algo, casi, solo, nada. En el ejemplo observamos la oración. Son muchas monedas. El adverbio es muchas. De modo. Indica el modo en que se realiza la acción. Mal, bien, regular, deprisa, despacio, mejor, peor, igual, similar, fácilmente, difícilmente, así, naturalmente. En el ejemplo observamos en la oración, corre deprisa y alcánzame. El adverbio es deprisa. De negación. Niegan la acción. No quiero. Tampoco lo lograron. Respondió negativamente. Nunca digas nunca jamás. Jamás fue. En el ejemplo observamos la expresión no quiero.